Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Estamos transmitiendo en este momento el programa El Poder de la Verdad, con las palabras textuales de nuestro amado Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siguiendo, hermanos, con la temática, siguiendo con este tema, hermanos, de las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesucristo, quisiera, hermanos, que viéramos algo que es de vital importancia para la vida de la iglesia, para la vida de todo cristiano, y me refiero a la guianza del Espíritu Santo, las alegorías que Jesucristo hizo en sus doctrinas acerca del Espíritu Santo, porque fíjese que si alguien enseñó sobre el Espíritu Santo, ese fue Jesucristo. Él nos trajo la doctrina del Espíritu Santo, además preparó el camino para el arribo del Espíritu Santo. Él vino a echar demonios, vino a echar a Satanás para dejar un espacio, digámoslo así, una tierra, un lugar libre de demonios, para que descendiera el Espíritu Santo del cielo. Y eso, hermanos, no se había dado en ninguna época de la historia humana, sino que se cumplió esa profecía que está en el libro de Joel, del profeta Joel capítulo 2, se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. A partir de ahí empezó una vida activa el Espíritu Santo en la vida de la primera iglesia. Mire, los hechos de los apóstoles y la inspiración que empezó a darles a los apóstoles del Señor, a los 12, me refiero a los 12. A esos apóstoles empezó a revelar la doctrina, aquellas cosas que Jesucristo les había dado, y que a ellos, con una mente que tenemos todos finita y que se le olvidan las cosas, el Espíritu volvió a recordarles todo lo que Jesucristo les había enseñado, que era abundante doctrina, porque dice el apóstol Juan que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, los libros no cabrían en el mundo, dando a entender la vastedad, lo amplio, hermanos, lo magno de las enseñanzas de Jesucristo. Y para eso se necesita del Espíritu Santo, para que Él nos recuerde todo eso, esa riqueza, hermanos, y no solo nos la recuerde para tener una memoria de ellas, sino también que nos las acomode, que nos las enseñe. Ya vamos a ver, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vean, cuando hablamos del Espíritu Santo, amados amigos y hermanos, estamos hablando de lo más importante. Créanme, amigos y hermanos, la presencia del Espíritu Santo nos garantiza a nosotros vida es lo que da vida a todo y a todos. Eso es importantísimo. Créame que, mire, por eso desterrar en nuestra doctrina la obra del Espíritu Santo es garrafal, miren, hermanos, tan hereje, es tan terrible, que es como sacar a Dios, a Cristo, de su propia iglesia. Porque no podemos negar, hermanos, de que sin la guianza del Espíritu Santo no hay nada. Es como un cuerpo sin espíritu. Así dice Santiago, así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así una fe sin obras está muerta. Pero yo le digo, una iglesia sin espíritu no es más que un club social, no es más que un colectivo humano, no es más que una asociación cristiana. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay nada. Yo le voy a decir algo. A veces yo me pregunto si Salomón, en lugar de haber pedido sabiduría, hubiera pedido como Eliseo una doble porción del Espíritu de Dios. ¿Qué hubiera pasado con Salomón? Pues yo creo que, miren, hermanos, el ministerio de Eliseo fue tan vitalicio. En cambio, Salomón cayó en apostasía. Mire, Eliseo era guiado por el Espíritu Santo. Dios le revelaba las cosas, lo guiaba, haz esto, di esto, porque eso es lo que necesitamos. Pero viene Salomón y se volvió un científico, porque no es así, hermanos. Mire, yo le voy a decir que el legado más grande que nos dejó Jesucristo es esa doctrina acerca
nos los enseñó con muchas alegorías y parábolas. Ya lo vamos a ver en las Escrituras, muchas cosas del Espíritu Santo. De hecho, yo vuelvo a decirle, Él nos enseñó la obra del Espíritu Santo. Él nos introdujo a la doctrina del Espíritu Santo. Él nos presentó al Espíritu Santo. Jesucristo en toda su doctrina así decía. Y Él, hermanos, hablaba del Espíritu y defendió al Espíritu. Dijo, toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu jamás será perdonada. Ni en esta vida, ni en la vida postrera. Porque miren, yo oía a un predicador que dice, oiga lo que dijo, antes se blasfemaba del Espíritu, ahora ya no. Hermanos, es una advertencia de la palabra de Dios. Quiere decir que, ¿cuánto blasfemo hay ahora del Espíritu Santo? No ese es el tema, pero lo que le voy a decir, hermanos, mire, Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús para su ministerio, lo introdujo, digámoslo así, a Israel. Y Jesucristo fue, hermanos, el precursor, el que presentó el Espíritu Santo entre nosotros. Si yo no me fuera, el Espíritu no vendría, dijo. Pero yo me voy a ir al Padre y os lo enviaré, dice la Biblia. Y cuando Él venga, ahí ya vamos a ver eso. El Espíritu Santo se constituyó en la guianza de la primera iglesia. Una iglesia, mire, la primera iglesia, hablo de la apostólica, la inicial. Una iglesia tan exitosa porque era guiada por el Espíritu Santo. No era guiado por estrategias humanas. No era guiada por una organización. La organización ahí no había, no cabía. Era el Espíritu el que decía, fulano y tal, a tal persona. Él, mire, recuerde usted en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Ananías y Zafira quieren engañar el apóstol Pedro. Y él mismo les dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué se confabularon para engañar y para mentir al Espíritu Santo? Y dice la Biblia que los fulminó y los destruyó, los mató, les quitó la vida por tratar de engañar al Espíritu Santo. Porque ese espíritu era activo, miren hermanos, en la primera iglesia, porque eso iba a quedar como un testimonio de la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Mire, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir toda mi vida. Lo que se reformó hace 506 años que hoy está en boga. Y que siempre hablan del señor Martín Lutero de la forma más favorable. Porque tapan muchos actos anómalos e incorrectos del señor Martín Lutero en su vida. Ustedes saben que hubo también inquisición evangélica, hubo una inquisición protestante que mató personas, hermanos, así como lo hizo la impía inquisición católica. También hay una inquisición evangélica, protestante, que derramó sangre y mató personas en el nombre de Jesucristo, en nombre de una religión, en nombre de una falsa doctrina. ¿Qué le quiero decir yo? Lo que se reformó, hermanos, es la religión, la participación de la religión, pero la iglesia jamás ha necesitado reformas, teniendo una guianza como la tenemos ahora del Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir algo, el Espíritu sigue guiando, hermanos, a su verdadera iglesia. Es el derrotero, mire, es el caudillo, digámoslo de esa manera. Es el caudillo de la iglesia. Usted me dirá, ¿y Cristo? Sí, porque Cristo es el Espíritu, hermanos. Cristo, eso significa la unción. Oiga lo que dijo un día el Señor. Léalo sin ir muy lejos. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. ¿Qué Señor? El contexto de ese versículo es Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. Ahora, vea algo muy importante. Que yo creo que toda la Biblia, mire, yo le voy a decir. Este libro es un libro que mire, esto no es moralidad. Este no es un libro de moral, de urbanidad. No es un libro, hermanos, ¿de qué más? De religión. No, es un libro donde aprendemos a ser guiados por el Espíritu. Es un libro espiritual. Mire, el que se mete a esto, a practicar debidamente la palabra del Señor, sucede algo. La dignidad del hombre se eleva. Mire, por eso esos evangelios que son humanistas y que reducen, miren hermanos, rebajan el evangelio a la bajeza humana. Ay, sí, pero es que el hombre y todo el hombre. No, hermanos, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dijo el apóstol San Pablo en Gálatas. No, hermanos, es que no se trata de rebajar el evangelio a la gente. Hay que enseñar a la gente a que suba a la dignidad de la palabra de Dios. Eso sí, que se eleve, hermanos, por necesidad, con la ayuda del Espíritu Santo, a esa dignidad que tiene la palabra de Dios. Por eso muchos no la entienden, muchos la tergiversan y muchos, hermanos, la combaten porque no la entienden, porque esto está sobre el hombre. Y yo le voy a decir algo, la dignidad que logramos alcanzar. Mire, un día Jesucristo le dice a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no entraréis al reino de Dios, les dijo. Porque ellos por medio de la ley obtuvieron cierta justicia. Pero eso no es todo. Yo no vengo a la iglesia solo a volverme educado, moral, a volverme, hermanos, simpático. No, vengo a cambiar por medio del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver. Vea lo que dice este versículo, mire. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, esta es la señal de un hijo de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14. Vamos a leer que en Romanos, si usted quiere leerlo totalmente, el libro de Romanos es una analogía entre la carne y lo espiritual, entre el espíritu y la carne, entre las pasiones de mi carne y las obras del Espíritu Santo en mi vida. Son dos polos opuestos, hermanos. Es un antagonismo entre ambas. Hay un cisma entre la carne y el espíritu. Hay una lucha. Por eso dígame, mientras uno está en el mundo y es parte del mundo, mire, la gente ni ronca ni duerme. Ahí la gente no dice nada. Pero conviértase al evangelio y usted es el punto de crítica de todos. Porque empieza esa pugna entre lo carnal y lo espiritual. Ahí es cuando empieza la verdadera obra. Pero miren, hermanos, los que somos guiados por el Espíritu, esos somos los verdaderos hijos de Dios. Y ya vamos a ver cómo nos guía Dios, hermanos. Que eso es lo importante, eso es lo medular aquí. Eso es lo medular. Vea, qué importante es esto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahora vea el verso 11 del capítulo 8 de Romanos, se lo voy a recitar. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga pues, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea que la obra de la resurrección fue realizada por el Espíritu Santo de Dios. Aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, que era carne igual que usted, de hueso y sangre y carne igual que todos nosotros, se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo.
Todo lo hace el Espíritu. Las obras, el mundo, todo fue creado por el Espíritu de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Ya nos empieza a hablar, a atisbar, hermanos, algo del Espíritu. Pero vea una cosa, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, este cuerpo, aquí está, mire, aquí está cerca, mire. Verso 11. Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el Espíritu de Cristo que mora en vosotros. Eso es lo importante. De modo que si usted no ha recibido el Espíritu, amigo y hermano, por lo que más quiera, pídaselo al Señor. Dice el Señor, miren, si Dios oyó aquella viuda fue oída por aquel juez injusto, ¿cómo pensarán que el Padre Celestial no oirá a aquellos que claman a él día y noche y no les dará de su Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo hay que anhelarlo, hay que buscarlo, hermanos, para que Él nos guíe. Mire, ya vamos a ver que no son premoniciones corazonadas, no, nada de eso. Vamos a avanzar. ¿A usted quién lo guía en este mundo? Usted tiene un guía. Mire, y no es el pastor simplemente es un vocero, es un ayudante del Espíritu, es un ayudante de Cristo. Eso es un pastor en una iglesia. Es un ser igual que usted, con las mismas debilidades, que miren, hermanos, ojalá así sea, tengan el Espíritu Santo para guiar conforme a la voz del Espíritu, por la palabra, a los hermanos. En este mundo saturado de muchos caminos, porque hay muchos caminos, ya lo vamos a ver, plagado de exorbitantes religiones y descabelladas doctrinas. Es que nunca hemos visto tanta proliferación de religiones y de doctrinas exóticas y extrañas, cual lo más, hermanos, como en esta época. Doctrinas que, miren, hermanos, algunas dan risa, pero otras dan cólera. Hasta dónde ha llegado realmente la apostasía, y la gente las practica sin más, sin detenerse a ver si es el Espíritu el que inspira eso. Y tantos líderes excéntricos, siniestros y manipuladores, ¿cómo no vamos a necesitar, hermanos, la guianza del Espíritu? Dígame usted si ahora también no han proliferado como plaga todos aquellos líderes religiosos modernos de nuestros días que se ponen un título, se ponen títulos, miren, rimbombantes, títulos honoríficos para dañar a la iglesia. ¿Y sabe qué? Ahí están engañando a muchos. Son manipuladores de la conciencia, manipuladores de la conducta humana, de la mente. Y con amenazas están conduciendo a la iglesia hacia donde ellos quieren, pero no hacia donde Dios quiere. Siniestros, excéntricos, se hace imperativa, importante la guianza del Espíritu de Dios por medio de su Santo Espíritu. Sin duda, toda persona tiene su propio camino. Yo le voy a decir algo. A través de la vida, de sus experiencias, usted ha formado un camino. Usted tiene un camino. Mi camino es Cristo. No, pero eso es un decir. Usted tiene una forma de conducta. Usted tiene una forma de vida. Usted tiene una forma de ser de acuerdo a las enseñanzas que le dieron, que usted ha recibido, de acuerdo a la idiosincrasia donde se crió. Pero yo le voy a decir algo. Todos tenemos un camino. Y mire, el cual consideramos que es lo más ortodoxo, que es la verdad, y todo lo demás lo desechamos como que es una ignorancia y un desatino. ¿Cuántos no descalifican a cualquiera? No, es que eso. Mire, porque se creen que su camino es el mejor. Pero eso, hermanos, hay que someterlo al escrutinio de la palabra de Dios. A ver si sus caminos y mis caminos están de acuerdo a la doctrina de Cristo. Mire, Proverbios 14:12, igual que 16:25, dice, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, es final de muerte.
Son caminos que nos conducen a la muerte, no a la vida. Y también en Jeremías 10:23 ahí dice Dios, porque yo sé, dice Jeremías, que el hombre no es señor de su propio camino. Y engañoso es el corazón, dice más adelante, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, oh Jehová. Solo el Señor es dueño de nuestro camino y es el que nos guía. Nos debe guiar a nosotros por el verdadero camino. Usted puede estar en una iglesia y decir, yo estoy en la verdad. Pero eso, miren hermanos, eso lo define su propia conducta. Lo define quién es usted. Lo define cómo usted obra ante cada situación. La guianza de Dios no son premoniciones, corazonada, lo que le estaba diciendo, misticismo, no es espiritualismo, no es astucia y sagacidad humanas. Es que mire, muchos son hábiles, humanamente son sagaces, son muy capaces, muy inteligentes, pero mire lo que dice en Proverbios, no te fíes de tu propia prudencia, confía en el Señor, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, ya vio usted, y Él enderezará tus veredas, dice la Biblia. Eso es el mandato de Dios. No es astucia humana, no es sagacidad. Muchos son sagaces para salir adelante, pero no les va a durar toda la vida porque hay un enemigo que es más sagaz que usted, que se llama, y astuto, que se llama Satanás. Él es más astuto, es superior, hermanos, mire, intelectualmente superior a todos. Demonio, de hecho, significa un ser inteligente. Oiga, si Dios nos dijo que son seres inteligentes, no se fíe de su propia inteligencia. Confiemos en el Señor, que Él nos guíe. Mire, es un real derrotero en medio de una oscuridad. Eso es la guianza del Espíritu. Para tener la certeza que el Espíritu Santo nos guía, es necesario tener un conocimiento exhaustivo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso exhaustivo, hermanos? Que no tiene que ser superficial, hombre. Mire, escudriñe las Escrituras a conciencia. Muchos solo leen lo que van a leer, ahí a la iglesia. Lo que oyen en la iglesia es lo único que se saben. Porque nunca leen la Biblia. No escudriñan personalmente, miren, de una manera disciplinada la palabra de Dios. Por eso es de que hasta muchas herejías les dicen amén. Veamos algo bien importante. Fíjese pues. Etimología de la palabra guianza o guiar como verbo. Todas las parábolas de Jesús contienen grandísimas, sendas doctrinas que no deben ser ignoradas ni soslayadas por la iglesia, mayormente aquellas que enseñan la obra del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Deberíamos de tener un compendio, mire, bien clara la doctrina que habla acerca del Espíritu Santo, su obra, para que no nos engañe. Mire que el apóstol Pablo le decía a los hermanos, oiga, no se dejen mover ni por carta, ni por doctrina, ni por ningún espíritu, ni por carta como que fuera nuestra. Hay que identificar la verdad por medio del Espíritu, pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios. Acomodando, dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ya lo vamos a ver. Este compendio de enseñanzas, o sea, las parábolas del Señor, tienen distintos enfoques, mire. Unas hablan del reino de Dios, otras del Padre Celestial, otras del juicio y la vida eterna, otras de nuestra relación con Dios y el prójimo, etcétera, etcétera. Pero aquí puse algo. ¡Qué riqueza tan grande! Con signos de admiración. Porque tienen una riqueza tan grande que constituyen la doctrina, las sanas palabras de Jesucristo, la sana doctrina. ¿Cuántos ignoran esto, hermanos?
Pero todo lo que se refiere a la obra del Espíritu, usted lo debe manejar de la mejor manera. Le voy a dejar en el aire una pregunta para más adelante. ¿Usted ya recibió el Espíritu Santo? ¿Usted ya lo tiene? Dígame. Pero dígame ahí en secreto. Pregúntese usted. Ya tengo el Espíritu Santo. Ya me bautizó el Espíritu Santo con su... Dios me bautizó con su Espíritu Santo. Guiar. Mire pues, perdón. Juan 3, 7, 8. Ahí hay una parábola. Fíjese pues, viene el Señor y le dice a Juan, perdón, a este fariseo, hermanos, Nicodemo, un maestro de Israel. Mira, Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Y viene el Señor y le dice, mira, oiga esta parábola. El viento sopla de donde quiere y hacia donde quiere. Y va de un lado a otro y tú no sabes ni de dónde vienes ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Con otro pasaje vamos a entender más adelante este versículo. ¿Sabe, hermanos? Es que el que es nacido de Dios, miren, para el que es nacido de Dios, no está todo escrito, digámoslo así, no está todo determinado por normas, así, mire, no, se mueve como el viento. El Espíritu lo mueve donde quiere, cuando quiere, oiga, pero con un orden, ya lo vamos a ver, no de una manera arbitraria, como hacen muchos, me voy a dejar llevar por el Espíritu. No, hombre, esas son corazonadas. Yo voy a hablar como me dijo un hermano a mí, déjate llevar por el Espíritu, me dice. Y la palabra, ahí va a fluirme. ¿Cómo va a fluir si no la conozco? ¿Ah? Si no sé de qué estoy hablando. Primero tengo que conocer la palabra. Y luego el Espíritu me la va a recordar y la va a aplicar debidamente donde conviene. Como dijo el apóstol Pablo, que saben, oiga, que aplican bien la palabra de verdad. Hay que saber aplicar bien la palabra de verdad. Pero sin principiando, ni la conozco, que voy a aplicar. Nada. Mire, guiar del hebreo tur significa guía, proponer, reconocer, espiar, buscar, examinar. Esa es la palabra que se usa para guianza, para guiar. Es aquel que todo lo examina. Es aquel que busca. Mire, ya veo que guianza es distinto. El Espíritu lo enseña a usted a buscar lo correcto, a examinar lo correcto. Eso es guiar. El Espíritu, hermanos, le dice a usted, no, ahí no. Eso sí. Eso es de Dios. Eso es bueno. Eso es correcto. A probar lo que es de Dios y a desaprobar lo que es del diablo. Así de fácil. Nos enseña a examinarlo todo y a retener lo bueno y a desechar lo malo. Esa es la guianza del Espíritu. Ya me estoy metiendo a lo que es realmente la esencia de esta enseñanza. Y del griego, jodos y geomai, que este es un verbo que significa guiar, y significa guiar, estimar. Oiga pues, algo que es del Espíritu, yo lo estimo y lo aprecio, y me agrada. Mire, es aquello que me agrada y lo estimo, porque uno se deleita en aquello. Mire, estimar, gobernar, es un maestro, es un conductor, es una guía, hermanos. Eso es la guianza del Espíritu. Cuando estas palabras aparecen en el Nuevo Testamento, se refieren a la obra del Espíritu en su vida. Mire, usted examina las cosas, no se traga todo así tan fácil. No, como hacían los hermanos de Berea, ¿verdad? Allá en Hechos de los Apóstoles. Pablo les hablaba y eran tan cuidadosos, guiados por el Espíritu, y consultaban las Escrituras a ver si lo que aquel les estaba diciendo era la verdad. Y la Biblia los llama nobles. Eran nobles. Era gente, miren hermanos, guiada por el Espíritu Santo, no cabe duda. En cambio ahora todo
Solo le dicen Biblia, aunque lo apliquen mal, hermanos, de la forma más grotesca, horrorosa. Muchos se tragan el evangelio de lo más, miren hermanos, de lo más torcido, sin reparar en nada. Eso no es ser guiado por el Espíritu. Veamos algo más. Isaías 30, 20, 22. Ahí es donde habla que Dios no nos va a quitar los maestros, Dios nos va a dar maestros. Pero habla, mire, retóricamente, proféticamente, está hablando parabólicamente, hermanos, alegóricamente del Espíritu Santo. Y Mateo 23, 7, 8, a nadie llaméis maestro en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Oiga, el Cristo dijo, ese Cristo es el Espíritu, porque Cristo significa unción. Eso significa. Y la unción es el Espíritu Santo. Porque si otra cosa sentís, también el Espíritu os lo revelará. Así es la palabra de Dios. Vaya, sigamos adelante. Grandes principios divinos. Realmente estamos un poco avanzados de tiempo, pero futilidad de confiar en el hombre. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Mire, en el Salmo 146, 3, 9, ahí habla cómo es un error confiar en el hombre, confiar en caballos, en riquezas. Esa es la verdad, léalo. 146, 3 al 9. Ahí va a ver que ahí habla de que cómo es de inútil confiar en la inteligencia del hombre. Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que dice 26, 3 al 4. Oh Jehová, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es maravilloso. Jeremías 17, 5. Lo voy a leer. Le voy a leer Jeremías 17, 5. Mire lo que dice Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hasta ahí voy a dejar. Mire, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no confía en los hombres, mire, cuánto chasco, miren hermanos, de verdad que cuánta vergüenza nos ha llevado confiar en el hombre. Usted habla bien de una persona y mire, falla. Hasta el hombre que se precia o que nosotros lo teníamos en gran estima porque era un hombre muy recto, aparentemente. Resulta, hermanos, ser lo más vil que hay. Así nos pasó a nosotros, hermanos. Así me pasó a mí. Yo confié plenamente en un hombre. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Era el hombre más vil de todos. Y sin embargo a nosotros a todos nos exigía lo mejor. Miren, hermanos, sin embargo él a escondidas hacía cosas turbias, cosas denigrantes, cosas que no son de Dios, hermanos. Y miren, lo arruinó todo. Y créanme, hermanos, que así es el hombre. Por eso maldito el hombre que confía en el brazo del hombre, aquel que se apoya en el hombre. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, 23. Ustedes por precio fueron comprados. Así es que ya no son vuestros. No se hagan esclavos de los hombres. Por supuesto que a esta altura, hermanos, ya después de tanto año y de tanto padecer y de tanto sufrir desengaños de parte del hombre, hemos aprendido, hermanos, de que nuestra confianza plena debe estar en el Señor, no en el hombre. 1 Corintios 7, 23, ahí está, mire. 1 Juan 4, 13, ese sí se lo voy a leer. Mire lo que dice 1 Juan 4, versículo 13 al 18. Mire este versículo, qué belleza, hermanos. Dice,
En esto conocemos que permanecemos en Él, oiga pues, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Santo Espíritu. Oiga pues ya esto. Usted va a conocer que Dios está en usted por el Espíritu que le ha dado. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire, aquí cabe otro versículo que está en Romanos. Nosotros amamos a los hermanos porque Dios derramó de su espíritu, el amor ha sido derramado, el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado. Es la misma doctrina. Nosotros tenemos ese amor, hermanos, porque nos lo ha dado el Espíritu. Porque usted no puede amar si no es por el Espíritu. Si no va a ser un amor de la carne, eso así es. Por eso ahora le pusieron amor eros, amor fileos, amor eros, amor, mire, hermanos, ágape. No, hombre, solo hay un amor. Es el amor de Dios que se enfoca a los hombres de diferente manera y en interrelaciones distintas. Pero es solo uno, no hay otro amor. Solo hay un amor, el verdadero, el que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones. Mire lo que sigue diciendo, pues. En esto se ha perfeccionado ese amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga eso, bueno, lo espiritual es para el espiritual. Mire pues, aquí no hay para dónde. Hablar de estos temas a una persona carnal lo que va a decir es, ese es un fanático. Eso. Y se ríen. Hermanos, ¿cómo podemos vivir en pleno siglo XXI de esa manera? Se puede, hermanos. Por supuesto que si usted no tiene el Espíritu y vive conforme a la carne, esto a usted le parece locura. Pero el que es del Espíritu entiende bien todas estas cosas. Miren pues, Lucas, ¿por qué quiero leer el Evangelio según San Lucas? Aunque ahí habla de algo, hermanos. Jesucristo habla de que, oiga pues, de que Él, se los voy a leer mejor. Mire lo que dice Lucas 9:23. Aquí está. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es una parábola. Oiga pues, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por amor a mí, por mi causa, la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice. Porque de usted depende. Ahora, mire, esta es una parábola. Tome su cruz cada día. Pero ¿cómo podemos tomar nuestra cruz si no es por medio del Espíritu Santo? Porque eso es negarse al mundo, hermanos, a una vida de placeres, a una vida carnal. Hay que negarse a sí mismo. Pero para negarse necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para decirle, no. Oiga, hay muchas cosas que ustedes tienen que decir, sí. Y a muchas cosas, a más cosas, no. ¿Vamos a bailar? No. ¿Vamos a las rameras? No. ¿No te echas un traguito? No. ¿Vamos a...? No. No y no, va. Mire, el que no se niegue a sí mismo. Pero, ¿vamos a la iglesia? Sí. ¿Prediquemos? Sí. Oiga, es que esto es un conflicto el que le estaba diciendo al principio.
Los que piensan en las cosas de la carne, mire, las cosas de la carne son contra las del espíritu. Y esas pelean entre sí. Hay una dicotomía ahí. Cuando el hombre llega a ser espiritual, hermanos, no se deja llevar por la corriente. Hay una dicotomía que pelea ahí. Y miren, hermanos, uno la quiere arrastrar a usted a la carne, al pecado, y otro lo quiere llevar al espíritu, a la vida eterna. Óigame. Primera de Corintios 2, 12, 13. Pero yo le leí esto, porque aquí es donde empieza eso, hermano. Mire 2:12 de Primera de Corintios. No los puedo leer todos, hermano, lamentablemente, pero ahí se los dejo a ustedes para que lo lean. Mire lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo importante. Es que usted no espere, mire, alguien que tiene otro espíritu, otros ideales, otra vida, otra forma de vida, y para él, hermanos, su conciencia le dicta que está bueno. Miren, amigos, si yo vengo con otra forma de vida espiritual, conforme al Espíritu de Dios, por supuesto que vamos a chocar. Pero aquel que me entiende a mí, si usted es del Espíritu y tiene estos mismos ideales, usted lo que está diciendo ahí en su casa, ahí en su trabajo donde me esté oyendo, amén, así es. Así es. Pero el que es del mundo, hermanos, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del pecado y de la carne, no, hemos recibido el espíritu de Dios. Y hablamos esta sabiduría con los que tienen estos mismos ideales, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con sabiduría humana, no aprendido en libros, no escrito en libros, no, hermanos, es lo que el Espíritu nos enseña a través de la palabra. Y oiga, mira, aquí hay un montón, pero mire lo que dice Colosenses 3:5. Si habéis muerto, se lo voy a leer mejor. Mire lo que dice Colosenses. Aquí está cerca, no hay problema. Haced morir pueblo terrenal, verso 5, en vosotros, fornicación, ya vio, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hagan morir estas pasiones pecaminosas en ustedes. Y mire luego el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1, del verso 3 al 4, ahí dice que Dios nos ha dado grandísimas promesas para que nosotros participemos de su naturaleza divina. ¿Cómo puede participar usted de la naturaleza divina? Solo por el Espíritu Santo. Esos altos intereses, esos altos deseos, esos altos anhelos, solo los puede dar el Espíritu Santo, hermanos. Créame. Solo, por eso le digo que la Biblia no es un libro de moral y urbanidad, no es un libro de religioso. Es más que eso, hermanos. Una persona que practica la doctrina de Cristo y sus apóstoles, se vuelve una persona, miren, que en realidad, hermanos, es superior a la moralidad humana. Claro que tiene cierto grado de moralidad, es lo menos que se pueda esperar, pero no es solo ser educado. Eso se aprende en otros lados, a no ser tan bárbaro, a no ser, hermanos, una persona ruin. Eso se puede aprender con un poquito ahí de terapia psicológica. No, pero estamos hablando de una dignidad que hay que alcanzar y que esa solo lo da el Espíritu Santo, hermanos. No lo da nadie, lo da el Espíritu en la vida de los hermanos. Para que participemos de su naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? Aquí ya está un poco más práctica la cuestión.
Y aquí me voy a detener unos segundos antes de llegar a la conclusión. Mire pues, hay muchas maneras como Dios nos guía. Ya va a ver que así es. Los que lo hemos experimentado sabemos que así es. Mire, aunque es del Antiguo Testamento, donde la doctrina no estaba realmente perfeccionada, pero ya empezamos a atisbar lo que iba a ser la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice Job 33. Sin embargo, dice, en muchas maneras habla Dios al hombre, pero este no entiende. Mire lo que dice. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no le entiende. Le habla por sueños. Mire cómo nos puede guiar Dios. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y de cierto, sobre todo a carne, yo derramaré de mi espíritu. Esto tiene congruencia con esa afirmación de Joel capítulo 2. Le habla por sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela Dios al oído de los hombres y les da consejos. Mire pues, quiere decir que Dios en la intimidad nos habla. Dios nos guía. Cuando uno se pone a orar, estamos hablando con Dios y adorando a Dios, pero Él nos habla a la conciencia. A Él se comunica en la conciencia del hombre. Cuando está hablando de que usted está dormido, le habla a su conciencia. No estoy diciendo que todos los sueños son de Dios. No. Pero hay sueños que el mismo Espíritu nos testifica a nosotros, hermanos, que es un sueño divino. De verdad, yo le puedo contar varios, pero no lo voy a hacer porque me consumiría mucho tiempo. Pero le voy a decir, el que es de Dios sabe que hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son naturales y normales, digámoslo así. Pero hay sueños que sí traen la voz divina, hermanos. ¿Cómo no va a ser la voz divina que viene Dios, hermanos, y me dice un día en un sueño, sígueme, que la carrera, la meta está cerca? Es una experiencia tan linda. ¿Cómo puedo creer yo que no sea de Dios? Si eso se salió de lo común, de lo trivial. Eso no es normal. Dios mío. Sí, Señor. Es mi deseo, es mi anhelo. Me levanté y dije yo, mire, Dios mío, gracias. Sígueme. Y si le cuento, bueno, mire cómo vas. Les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, porque nosotros tenemos nuestras propias obras por la soberbia de nuestro corazón. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También, oiga, de otra manera que habla, sobre su cama es castigado con dolores fuertes en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, se adelgaza pues, porque ya no come. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Quiénes causan la muerte? Las enfermedades. Aquí está hablando, en otras palabras, de las enfermedades. Claro que Dios habla a través de enfermedades. Vaya, si no, mire, le voy a contar de un amigo. Ese amigo, ¿cuántas veces no le compartí el evangelio? Créame, porque era mi amigo. Y yo trataba de ayudarlo, pero no. Mira. Y toda la vida para él yo era un fanático. Pero llegó el momento en que se enfermó del hígado. Cuando me lo hallé la próxima vez y lo vi todo delgado, ¿vos qué te pasó? Así estuve a punto de morir, me dijo. Se me metió una bacteria en el hígado y por poco me mata. Pero ahora adoro a mi Señor. Mire, hermanos, ¿por qué llegar a esos extremos? Si hubiera oído, mire lo que dice. Pero si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncia al hombre su deber,
que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención, su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Ya vio, no es necesario llegar ahí. Si alguien le llega a dar a usted el consejo de que se aparte del pecado, hágalo. ¿Para qué va a llegar hasta esos extremos? Va, mire pues. Y aquí sigue porque es larguísimo. Juan 3, 7 al 8. Es ahí donde Dios le dice a Nicodemo, Nicodemo, si tú no nacieres de nuevo del agua y del espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Entonces viene él, hermanos, y realmente él quería cambiar, él quería hallar la verdad. Y viene Jesús y le dice, mira, el viento sopla, esa es una parábola que le estaba diciendo. Y lo que trata de dar a entender la palabra de Dios, esa expresión, el viento sopla de donde quiere, a donde quiere, y va donde quiere. Leámoslo, si quiere se lo voy a leer. Mire lo que dice Juan 3, versos 7 al 8. Aquí está. No te maravillas de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Ahí le puso una parábola. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Mire pues, aquí habla de la guianza del Espíritu de Dios a través de su Espíritu. Para el Espíritu no hay nada escrito. Me refiero que es libre, que no, aquí habla de esa libertad, que es una persona libre, hermanos. No como el ser humano que se mete y se encaja en religiones, en preceptos y claro, aquí está la palabra de Dios, pero viene el Espíritu y la aplica correctamente. Es que eso es lo importante. Eso es lo necesario. Entonces, mira, ahora lo vamos a leer de otra manera, como lo dice el apóstol Pablo. Esto que dijo Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo de otra manera en Romanos, por eso lo puse contiguo. O Romanos 8 del 1 al 13. Aunque es muy largo, vamos a leer solo unos versículos. Miren lo que dice Romanos 8. Aquí está. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire pues, aquí desde el 1 hasta el 13 hace una analogía entre el que está en el Espíritu y el que está en la carne. Entre el que busca las cosas del Espíritu y los que buscan las cosas de la carne. Óigalo pues, solo le voy a leer unos. Mire. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Oiga, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu, Él tiene sus propias leyes, por eso es que no se rige a las leyes naturales y por eso es que hay milagros. Porque no se rige a las leyes naturales ni a las leyes humanas, porque tiene su propia ley. La ley del Espíritu. ¿Y de dónde nació la ley del Espíritu? La que está aquí, hermanos. Mire pues. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, dice. Porque los que son de la carne, así dice, para que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son algunas cosas del Espíritu? Mire pues, esto es, mire, todo lo que corresponde a la piedad, aquellas virtudes, esas son las cosas del Espíritu, porque el Espíritu también tiene sus propias leyes, pero si se da cuenta, todo nos lleva a lo mismo, a no pensar en la carne, sino en las cosas del Espíritu. Hace una marcada diferencia
entre una y otra cosa. Realmente leerlo todo y ahí siga. Usted léalo y va a ver que es una dicotomía entre una cosa y la otra. Muchos ni sienten esa lucha, me dijo un muchacho a mí. Mira, perdón hermanos. Mira, yo si el espíritu no me redarguye, no hay problema. Yo puedo hacer esto, yo soy libre. Puedo comer esto, puedo tomar esto. Por cierto que toma cerveza. Pero dígame usted, ¿cómo lo va a redarguir el espíritu? Si ni siquiera tiene el espíritu, porque si tuviera el espíritu, no se preocuparía de las cosas de la carne. Eso no lo digo yo, eso lo dice Romanos 8, del 1 al 13. Y más. Pero ¿por qué, hermanos? Yo no me tengo, mire, ya estar discutiendo a esta altura. Si el tomar cerveza, si el fumar, si el hacer ciertas cosas del mundo, aunque algunas de esas tengan reputación. Miren, hermanos, ya eso ya no le conviene a alguien que busca las cosas del espíritu. No sé si me doy a entender. Pero ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo nos guía aún con tristezas. Nos causa tristeza. Nos da también revelaciones como leímos en Job. Nos da paz. Esa paz que gozamos cuando hacemos algo, aunque parezca algo muy severo y difícil. Hermanos, esa paz que nos da el Espíritu a nosotros, aun cuando hacemos justicia, ¿sabe qué? Esa es el ok de Jesucristo. No, así es la cosa. Sigue adelante, vamos. Y nos da la palmada. Miren, hermanos, nos da ese, ¿cómo le dijera yo? Muy bien. El espaldarazo. Ahí vas, vamos. Ese es el camino. No tuerzan ni a la izquierda ni a la derecha. Esa es la senda. Así es la guianza del Espíritu. Nos da paz y decimos nosotros, aunque en el corazón nos duela, a veces tomamos decisiones que son dolorosas para nuestra carne, pero sabemos que el fruto va a ser bueno. Eso así es. Usted tal vez toma una postura, pero ¿por qué es necesario, hermanos? No se va a estar riendo con un hijo si usted lo está corrigiendo. Pero a la postre, eso va a dar sus frutos. También nos redarguye, hermanos, de pecado. Cuando algo está mal hecho, usted lo sabe, porque allá, miren, su fuero interno, en su mente, ahí Dios le dice, no, te equivocaste. Y uno va, hermanos, se dobla rodillas y pide perdón. Pero eso lo hace Dios con el que es su hijo, porque los que son guiados, oiga, 8:11. Porque los que son guiados por 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Oiga, los que somos guiados por el Espíritu. ¿Y cómo nos sigue guiando? También nos guía, hermanos, redarguyendo nuestras obras. Ahí está. También con castigos. Oiga, no me acuerdo qué salmo dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Vaya que Dios castiga. Estoy consumido bajo los azotes de tu mano. Así dice David. No, es que Dios corrige. El que es de Dios, Dios lo castiga. Lo toma por hijo, pero también lo va a corregir. Nos va a dar la herencia de hijos. Nos va a dar, hermanos, esa riqueza de hijos. Pero también nos va a corregir. A todos nos ha corregido Dios. Con enfermedades, con castigos, con caídas, hermanos. Mire, un día vine, yo me resbalé y me caí, hermanos, y me quebré una costilla. ¿Y qué cree usted que hice yo? Yo no me puse a reír ni a llorar. Me vine a pedirle a Dios, hermanos, perdón, porque yo sabía de qué se trataba. Usted también. No me diga que no. Con aflicciones en el alma. Uno a veces se levanta afligido y no sabe de qué. Hay que decirle, Señor, por favor, guíame. Estoy afligido y menesteroso, decía David. Y mire, principalmente nos guía por medio de la palabra. Dijo un día Jesucristo, miren,
Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu no vendría. Pero me voy y os enviaré mi Espíritu. Él lo enviará. Y cuando venga les recordará todas las cosas que yo os he hablado. No nos va a hablar nada más que lo que está escrito por Cristo y por sus discípulos y sus apóstoles. Hombre, no viene nada. Es que el Espíritu me reveló algo nuevo. No, es que no va a revelar nada nuevo, hermanos. Nos va a revelar, nos va a enseñar lo que Cristo nos enseñó y sus apóstoles. Voy a terminar, hermanos. Filipenses y Gálatas también habla de lo mismo, de esa dicotomía que está en Romanos 8. Conclusión. Miren, hermanos, la conclusión es esta. Usted déjese guiar por el Espíritu, pero si no lo tiene, pídale a Dios. Ya le dije que las guianzas de Dios no son premoniciones, no son corazonadas, no es sagacidad, no es inteligencia humana, no es astucia humana. Es, hermanos, la guianza del poderoso Espíritu de Dios. Dios mismo, Jesucristo hecho Espíritu. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios gobierne sus vidas. Vamos a concluir acá. Mire, yo le digo, usted nos puede interactuar con nosotros, puede usted interactuar por estas plataformas. Déjese guiar por el Espíritu de Dios, y usted va a ser un verdadero hijo. Pero si no tiene el Espíritu, porque si alguno dice cabalmente ahí en Romanos 8, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Para pertenecer a Cristo y a ser parte de esto, hermanos, tenemos que ser sellados por su Santo Espíritu. Que Dios le bendiga. Amén y amén.